Si hablamos de momentos falopas en Argentina, debemos hablar de cuando Menem prometió que íbamos a ir a la estratosfera. Un sistema de vuelos espaciales. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera, que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Pero ¿de dónde salió todo esto? ¿Qué hubo detrás? Quédate que te cuento. Mientras Estados Unidos y la Unión Soviética competían por ver quién llegaba primero a la Luna, en Argentina teníamos otro desafío, que los colectivos llegaran a horario. Pero eso no impidió que un grupo de científicos dijera, che, ¿y si nosotros también hacemos un cohete? Lo increíble es que no fue solo una idea loca, realmente lo hicieron. En 1961 la Fuerza Aérea Argentina lanzó el Alfa Centauro, el primer cohete de investigaciones científicas 100% nacional. Era chiquito, pero cumplía su objetivo, subir, medir cosas y bajar, sin explotar. Un golazo. Y así empezó todo. Esto no fue magia. Detrás había ingenieros, técnicos, científicos y sí, también militares, porque en esa época todo lo que volaba estaba bajo control de ellos. Pero ojo, no era solo para tirar misiles. La idea original era desarrollar tecnología espacial con fines científicos, clima, radiación, estudios atmosféricos. Argentina quería sentarse en la mesa chica de los países con soberanía tecnológica, sin depender de nadie. Y para eso, había que aprender a lanzar cosas al espacio. La historia de los cohetes argentinos arranca incluso antes, en el año 1947, cuando se crea el Instituto Aerotécnico, embrión de lo que después sería la Fábrica Militar de Aviones. Allí se forma una de las primeras comunidades de técnicos que luego participarían en la aventura espacial criolla. En los años 60, el gobierno impulsa lo que se llamó el Programa Nacional de Actividades Espaciales, que le da el respaldo institucional a algo que, hasta ese momento, parecía un hobby de nerds con explosivos. Así nace el Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados, en Chamical, provincia de La Rioja. El 11 de abril de 1961, Argentina lanza al espacio el cohete Alfa Centauro. Fue un hito. No llegó a orbitar, pero subió lo suficiente como para medir rayos cósmicos y volver en una sola pieza. Era parte de una familia de cohetes sonda, que seguiría creciendo. Orión, Rigel, Castor y otros con nombres de constelaciones. Todos hechos acá, todos con la misma filosofía: aprender, experimentar y mejorar. Y al mismo tiempo mostrar al mundo que Argentina no era solo tango, fútbol y quilombos políticos. La gran pregunta es, ¿cómo hizo Argentina para lograr esto sin ser una potencia mundial? Bueno, la respuesta es una combinación de política de Estado, un sistema científico con apoyo militar y una buena dosis de orgullo nacional, porque si hay algo que nos sobra, es eso. Después del primer gran logro con el Alfa Centauro, la Argentina no frenó, en realidad aceleró, porque el éxito activó algo que siempre ocurre en este país: la atención de los militares. En tiempos de dictadura, tener la capacidad de lanzar un cohete significaba más que investigar rayos cósmicos. Significaba poder. Así, el proyecto espacial argentino dejó de ser solo una iniciativa científica para transformarse en una estrategia de defensa nacional. En Chamical, provincia de La Rioja, funcionaba el epicentro de esta historia, un lugar árido, remoto, perfecto para lanzar cohetes, y también para que nadie pregunte demasiado lo que se estaba haciendo. Ahí se lanzaban prototipos, se hacían pruebas y se entrenaban técnicos. Argentina paso a paso iba desarrollando una verdadera infraestructura aeroespacial, todo con personal capacitado, mucho talento local y un fuerte control militar. Porque no nos olvidemos, estábamos en plena Guerra Fría. Con el paso del tiempo, los militares comenzaron a tener cada vez más poder sobre los desarrollos espaciales. No era algo disimulado, los proyectos pasaron a depender directamente de las Fuerzas Armadas. ¿Y los científicos? Algunos se adaptaron, otros se fueron y muchos simplemente siguieron. Para un cohete experimental era mucho, demasiado, y eso empezó a levantar sospechas. Recordemos el contexto. En los años 70 y 80, Argentina estaba gobernada por dictaduras militares. Y mientras los centros clandestinos se llenaban de desaparecidos, en los hangares se llenaban de planos, motores y pruebas balísticas. Porque el objetivo era claro: tener autonomía militar y estratégica. Lo que Estados Unidos no nos quería vender, lo haríamos nosotros. Y no estábamos solos. Acá empieza el juego sucio. El Cóndor 1 tenía cierta cobertura internacional. Algunos rumores dicen que había apoyo encubierto de Egipto, Irak e incluso de Alemania Occidental, porque a nadie le venía mal un aliado que fabricara misiles y no hiciera demasiadas preguntas. Con ese apoyo se empezó a planificar el salto. El Cóndor 2. Una verdadera bestia de 7 metros, capaz de llevar una carga de 500 kilos a más de 1000 kilómetros de distancia. Eso ya no era un cohete, era un misil militar, con todas las letras. Y el mundo se empezó a preocupar.
Cuando el proyecto Cóndor 2 se hizo público, Estados Unidos prendió todas las alarmas. Estamos hablando de un país del tercer mundo, sin alianza formal con la OTAN, que estaba desarrollando misiles, en plena posguerra fría, y con potenciales vínculos con el Medio Oriente. Y encima, con un historial político inestable. En paralelo, los escándalos de derechos humanos, el juicio de las juntas y la hiperinflación opacaban cualquier logro aeroespacial. Y así, en silencio, la Argentina empezó a retroceder. A mediados de los 80, la Argentina ya tenía un currículum aeroespacial digno de respeto. Desde el Alfa Centauro hasta el Cóndor 1, el país había logrado avances significativos en propulsión, diseño y sistemas de lanzamiento. Pero todo eso era apenas el inicio. El verdadero sueño se llamaba Cóndor 2. El Cóndor 2 no era un experimento, era un arma, aunque en los papeles se insistía con que era un vehículo de investigación espacial, puro chamullo. El Cóndor 2 se fabricaba, se testeaba, se almacenaba, pero no se mostraba, era un proyecto negro. Y cuando un país del sur global empieza a jugar con misiles sin pedir permiso, los que sí tienen permiso se empiezan a poner un poco nerviosos. Estados Unidos, que al principio miraba con curiosidad, pasó rápidamente a la desconfianza. Las capacidades del Cóndor 2 eran reales, y el miedo era simple, que ese cohete, en manos equivocadas, pudiera transportar algo más que satélites. En 1989, cuando Carlos Menem asume la presidencia, la situación geopolítica cambia. La Guerra Fría se está enfriando del todo, pero el nuevo enemigo es otro, la proliferación de armas en el tercer mundo. Estados Unidos empieza a presionar con fuerza, y Menem, que quería relaciones carnales con Estados Unidos, se encuentra con una bomba entre manos. Un proyecto militar que podría convertir a Argentina en un marginado internacional o en un líder global. Dependía de a quién escuchara. Y spoiler, escuchó a los yanquis. En los papeles el proyecto seguía, de hecho se hacían pruebas, se publicaban avances técnicos y se seguía construyendo en fábricas como la de la Falda del Carmen en Córdoba. Pero por debajo, el proyecto ya tenía fecha de vencimiento. En 1990 Menem visita a Estados Unidos y se reúne con Bush padre. Y en esa reunión hay un tema que incomoda. El Cóndor 2. Washington ya no lo consideraba un proyecto científico, lo ve como una amenaza, no para Estados Unidos, sino para el Medio Oriente, y sobre todo para Israel, que empieza a ejercer mucha presión. El resultado, Menem toma una decisión radical. En 1991, el gobierno argentino ordena oficialmente la cancelación del proyecto Cóndor 2. Pero no fue una simple suspensión, fue una aniquilación completa. Se destruyeron planos, se desmantelaron laboratorios, se desprogramaron computadoras y, según varios informes, hasta se volaron depósitos enteros de componentes con explosivos. Literalmente hicieron volar por los aires el proyecto más ambicioso de la historia aeroespacial argentina. Todo para demostrarle al mundo, y sobre todo a Estados Unidos, que Argentina ya no jugaba a ser potencia militar. Lo curioso es que mientras en otros países los proyectos aeroespaciales fallidos se transforman en leyenda o aprendizaje, en Argentina el Cóndor 2 fue tapado con tierra. Casi no se habla de él, no hay documentales oficiales, no hay homenajes, solo algún par de fotos y algunos artículos. Y el testimonio de ingenieros que todavía recuerdan cómo, de un día para el otro, les apagaron el futuro. Muchos de esos científicos emigraron, otros se quedaron, pero pasaron al sector privado. Y unos cuantos vieron sus carreras terminadas, porque todo lo que habían desarrollado ya no servía para nada. El país, otra vez, había elegido olvidarse de su propia capacidad. Y ahí surge la pregunta de qué hubiera pasado si el Cóndor 2 no se cancelaba. Imposible saberlo. Lo que sí sabemos es que ese conocimiento se perdió, y reconstruirlo en un país donde el financiamiento científico sigue siendo una batalla eterna es casi una utopía. El verdadero fracaso no fue haber cancelado el Cóndor 2. Quizás era lo más correcto. El verdadero fracaso fue no haber reconvertido ese conocimiento en algo útil, no haber usado esa red de ingenieros, matemáticos y técnicos para lanzar una industria satelital, aeroespacial o tecnológica a gran escala. En vez de eso, el país enterró el proyecto con una mezcla de vergüenza, presión y olvido. Después de la cancelación del proyecto Cóndor 2, el gobierno de Menem no quería quedarse como el que borró la ciencia aeroespacial. Había que vender otra imagen, la de un país moderno, tecnológico, con satélites, fibra óptica y computadoras en las escuelas. Así, nació una nueva narrativa. La Argentina no fabricaría más misiles, pero sí se volcaría al desarrollo satelital. Aparecen instituciones clave como la CONAE, y se empieza a hablar de proyectos como ARSAT, SAOCOM y satélites hechos en Argentina. Pero había algo más. Menem quería una épica, algo visual, algo que pudiera transmitir al mundo que Argentina se reinventaba. Y qué mejor símbolo de futuro que un cohete saliendo al espacio. Y así se vino el show de Menem.
El 5 de marzo de 1996, Menem dio un discurso en Tartagal, Salta, donde alentó la idea de viajes espaciales en Argentina como promesa política. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Una flayada. Obviamente con el tiempo todos se dieron cuenta que esto era más ciencia ficción y puro chamullo de Menem, porque nunca pasó. Y esto no fue solo una anécdota, fue el símbolo de una época, la de la Argentina del primer mundo, que privatizaba todo, imitaba el Silicon Valley y firmaba acuerdos con la NASA, mientras cerraban laboratorios y recortaban educación. Menem sabía que el relato era más importante que el resultado. Con el fin del Cóndor 2 y el ridículo de la promesa de Menem, el país abandonó definitivamente la idea de ser una potencia misilística o de transporte aeroespacial. Pero en lugar de bajarse del juego, decidió cambiar de cancha. La estrategia a partir de los años 2000 fue clara: apostar al desarrollo satelital con fines científicos, tecnológicos y económicos. El objetivo: no lanzar cohetes, sino diseñar, construir y operar satélites propios. Una especie de revancha desde otro ángulo. La CONAE pasó de ser un hombre de fantasía a una institución sólida, con objetivos concretos y un plan estratégico. Su gran misión fue el Plan Espacial Nacional, que proyectaba el desarrollo de una serie de satélites de observación terrestre. Y ahí nació uno de los orgullos tecnológicos más importantes de la Argentina, la serie SAC. Entre ellos, SAC-A, un pequeño satélite lanzado por la NASA en 1998, el primero 100% argentino. SAC-B y SAC-C, SAC-D, lanzado en 2011, fue una de las misiones más ambiciosas. Pero si hablamos de satélites argentinos que pegaron en la cultura popular, tenemos que hablar de los ARSAT. Sí, los que llevan internet a zonas rurales, permiten la TV digital y garantizan que el país no dependa exclusivamente de empresas extranjeras para sus telecomunicaciones. El ARSAT-1 fue lanzado en 2014 desde la Guayana Francesa. Fue el primer satélite geoestacionario de telecomunicaciones, completamente diseñado en América Latina. El ARSAT-2 salió el año siguiente, en 2015, y extendió la cobertura a todo el continente americano. Ambos fueron desarrollados por el INVAP, una empresa estatal de tecnología radicada en Bariloche, que es una especie de NASA argentina en miniatura. Y no es chiste, INVAP también construye reactores nucleares, radares y exporta tecnología a todo el mundo. Otro momento clave en la historia espacial argentina es la serie de satélites SAOCOM, dedicados a la observación de la Tierra con radar. El SAOCOM 1A fue lanzado en 2018 y el 1B en 2020. Y lo mejor, fueron construidos por científicos e ingenieros argentinos. Otra vez, INVAP al frente del proyecto. Y lanzado desde California en cohete Falcon de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Sí, los satélites argentinos viajan en cohetes de SpaceX. Pero ¿por qué importa todo esto? Porque en un país donde todo parece una crisis, donde las prioridades cambian con cada presidente y donde la ciencia muchas veces es vista como un lujo, el programa espacial argentino siguió existiendo. A veces con presupuesto, a veces sin, a veces con visibilidad, a veces completamente en silencio. Pero siguió, y eso no es poco. Hoy la CONAE sigue activa, INVAP sigue creciendo y Argentina forma parte de acuerdos internacionales con países como China, Brasil y la Unión Europea. ¿Estamos cerca de enviar argentinos a la estratosfera como quería Menem? No, pero estamos haciendo algo mejor, formando generaciones de técnicos, ingenieros y científicos que no necesitan discursos épicos para hacer historia. En un país que parece auto-boicotearse todo el tiempo, seguir apostando a la ciencia es un acto revolucionario. Y aunque no tengamos el tren bala, ni cohetes tripulados, ni parques espaciales, todavía hay gente que mira al cielo y se pregunta, ¿y si sí? Y solo por eso, esta historia sigue viva. Helps us generate risk maps that can help control crop disease. It helps implement better fertilizer systems and provide early flood warnings. These two SAOCOM satellites work together with Italy's Cosmos SkyMed constellation, and they work together by providing up to 225 Earth images per day.